desde Vergara y para todo el mundo. Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. Libros, autores, lugares e historias. Los descubrirás en Para viajar lejos, con la docente y escritora María García Marichal. Continuamos con Punto de Partida aquí por la 1210 AM Radio El Libertador, como todas las mañanas acompañándolos y haciéndoles compañía. Hoy martes, día de columna de literatura con María García Marichal, que ya le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, María? Muy bien, feliz de estar acá como siempre. Muy buenos días a la audiencia. Bueno, un capítulo más de Para viajar lejos. Bueno, acuérdense que pueden comunicarse con nosotros al 091 99 12 10. Háganlo, mándenos sus mensajes, sus saludos. Lo voy a estar leyendo, me comprometo. Pero bueno, aquellos que se comunican también y quieren participar de la columna, sos escritor, querés presentar un libro, tenés un taller literario, querés que lo promocionemos, escribinos, como hay gente que ya nos ha escrito. No hemos traído a ese invitado que escribió el otro día porque el libro está por salir. Entonces comentaba, vamos a esperar que salga el libro, cuando tengas el libro editado, ya completito en la mano, venís para acá y lo vamos a estar presentando. Pero lo pueden hacer otras personas y también del interior. Aquellos que nos escuchan del interior del país o en Argentina, lo que sea, tienen un libro para presentar y quieren presentar, comuníquense al 091 99 12 10. Nosotros vamos a estar ahí poniéndonos en contacto y bueno, vamos a hacer alguna columna con ustedes. Pero bueno, sigan a través de nuestras redes también, por supuesto, de Facebook, Twitter, Instagram, también nos pueden escribir, que con mucho gusto vamos a estar acompañándolos. Pero bueno, hoy vamos a tener a una doctora en la columna de literatura, me parece, ¿no? Exactamente, Carlos, ¿cómo estás? Muy bien. Me alegro muchísimo. Hoy, audiencia, vamos a hablar de Ester de Cáceres. Muy bien. Una poeta tan fina, tan delicada, tan ¿cómo puedo explicar? Tan espiritual, con una espiritualidad tan profunda, pero además una médica, única médica recibida en su generación. ¿La única? La única en su generación. No nos olvidemos que estamos hablando de una época, ahora vamos a ver. ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando nosotros acá ella nació a principios del siglo XX, en 1903. Bien. Ya habíamos hablado, ¿te acordás de cuando dimos Luisa Luisi? Cuando hablamos de Luisa Luisi, hablamos de las hermanas Luisi. Sí. Que eran hijas de un anarquista y en su casa las apoyaron para que hicieran carreras universitarias. Paulina Luisi fue la primera doctora en medicina recibida en nuestra facultad, facultad de medicina. Después fueron muy poquitas y Ester de Cáceres fue una de ellas. Vamos a hablar un poquito de esta mujer estupenda. Por supuesto, contanos un poquito. A ver. Se llamaba María Ester Correch. Después se casó con un médico de Cáceres, de Cáceres de apellido, y por esa razón tomó el apellido de Cáceres. Era muy típico, ¿te acuerdas? Juana de Ibargurú, por ejemplo. Sí. Nació el 4 de septiembre de 1903 en Montevideo y murió el 3 de febrero de 1971 en Rianjo, en Galicia. Y después te voy a contar, fue muy triste, muy trágica la muerte de Ester de Cáceres. Fue escritora, reconocida mayormente por los poemas, fue una gran ensayista, los ensayos de Ester de Cáceres son muy buenos, críticas literarias, también escribió y de muy buen nivel, y conferencista. Se dice que sus conferencias eran excelentes. Mirá. Quienes pudieron asistir a ellas, muchos de ellos ya no están, por supuesto, a esta altura. Fue también doctora en medicina y profesora de literatura, en educación secundaria y en el Centro de Formación de Maestros, ¿no? Mirá. En la escuela normal. Al casarse con el doctor Alfredo Cáceres, adoptó el apellido de Cáceres y de allí Ester de Cáceres. Los dos, como matrimonio, apoyaron muchísimo a artistas y escritores. Los apoyaron para tratar de darlos a conocer, de difundir su trabajo, su obra. Y la casa donde vivían, fuera esta la que fuere, era un centro de reunión de los intelectuales de la época y de los nuevos escritores, porque no radiaban
sino que al contrario, los juntaban. Claro, tenían un café literario. Exacto, como hacemos nosotros, acá en nuestro café literario, en nuestros desayunos, en todos estos lugares. Ejerció la medicina al mismo tiempo que desarrollaba su carrera literaria y docente, pero además tuvo una intensa actividad para trabajar para la sociedad. Buscaba que los principios sociales de los que ella, que la integraban, claro, los políticos y los religiosos, fueran difundidos. No impuestos, difundidos. Claro. En su juventud adhirió al socialismo y luego al humanismo cristiano de Jacques Maritain, a quien conoció. Jacques Maritain, es el que origina lo que podríamos llamar Partido Demócrata Cristiano. Bien. Es francés, va a reunir a los cristianos de distintas iglesias, católicos y cristianos de diferentes iglesias, en partidos políticos que sean principalmente pro sociedad y pro cultura, es decir, buscar la forma de llegar a aquellos que más lo necesitan a través de las ideas cristianas. Bien. Entonces fue maritanista Esther de Cáceres. Era católica por formación, pero quienes la conocieron dicen que no era una católica beata, sino que era una católica con una profunda fe y era capaz de atender a todas aquellas personas de la religión que fueren mientras tuvieran un proyecto para divulgar en la sociedad los valores. Sí. Fue hija natural, ¿sabes? Hija natural. Hija natural en una familia montevideana de clase media acomodada. Por lo tanto, tenemos las dos caras de la moneda. Gozó de una muy linda plataforma para poder estudiar, porque además la familia la amó y la instruyó y trató de que creciera, pero por el otro lado, era condenada. Su madre, por haber sido madre soltera. Máxime en una familia católica. Sí. Entonces, bueno, y en la época era lo más común. Entonces, ¿qué sucede? Que ella brilló con luz propia. Creo yo que rompió con todos esos estigmas, lo que la hace además una mujer muy valiosa. Los abuelos la apoyaron muchísimo. Es decir, que buscaron siempre que ella creciera, que se desarrollara. Nunca fue estigmatizada por ser hija natural. Eso habla muy bien de una familia de clase media acomodada, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, ella luchó por los prejuicios contra los prejuicios. Siempre luchó contra los prejuicios y en pro de los valores. De los valores que eran la vida, el desarrollo de la sociedad, la cultura, la educación, la salud. Fue criada en casa de su abuelo. Su abuelo era orfebre. A mí la palabra orfebre me encanta. ¿Qué profesión? Qué profesión. Qué delicadeza en las manos, ¿no? Tiene que tener un orfebre. Porque tiene que trabajar los metales preciosos con enorme delicadeza, hacer filigranas, trabajar con cosas de mucho valor material, pero que no es por el valor material. Bueno, pero en esa época el orfebre era muy artesano. Claro, ¿no? Era un artesano. Ahora lo metes en una máquina. Nivel, claro. Entonces, pues imagínate, qué espíritu tendría ese abuelo orfebre que además la instruyó, le habló de los clásicos, la enseñó a buscar libros que fueran interesantes para ella, que abriera su mente a la cultura. Fue realmente una mujer muy amada desde muy niña y muy sensible, porque la misma sensibilidad de las manos de su abuelo, ella las tenía en su mano de doctora. Y eso lo hace muy importante. Su tío, el doctor Luis Correch, la apoyó e hizo todo lo posible para que ella entrara a la universidad y estudiara medicina, que era su sueño, y lo hizo. Un gran apoyo familiar. Mucho. Muy importante. Y eso habla muy bien de ellos. Estudió en la Universidad de Mujeres de Montevideo. ¿Y sabes a quién tuvo como profesora? No. A María Eugenia Vaz Ferreira. Ah, mira. Así que imagínate. Sí. La marcó, dejó su impronta, porque María Eugenia Vaz Ferreira era de lo más destacado en su época a nivel literario. Entonces, Esther, además de ser médico, quiso ser... nos va a estar visitando dentro de poco una neonatóloga que es nieta de Vaz Ferreira. ¿Qué te parece? Va a estar aquí en unos Qué frames. fantástico, qué fantástico. Yo quiero estar de público. Porque esos vínculos con los ancestros, esos hilos de continuidad, a mí me encantan. Bueno, esta mujer fue... Bueno, te cuento un poquito así por arriba. Por favor, de esta me encanta, nieta.
va a estar hablando sobre las operaciones con una bífida que se han hecho hace poco, Claro. dentro del vientre materno. Muy interesante. Intrauterina, qué sí, interesante. muy interesante. Una operación que es una intervención que es bastante nueva, bastante novedosa. Sí, ¿no? sí. De hecho, se hizo en Brasil, vinieron médicos brasileños. Y bueno, si ustedes pueden ver el programa que sacamos acá de la Serie del Agua, ella estuvo ya hablando sobre este tema en la Serie del Agua y se pueden ver imágenes que son muy fuertes, Qué interesante. pero muy interesantes. Qué interesante, me encanta. Eso al margen, ¿no? Pues quiero ya que mencionaba a Ferreira. Quiero que me invites, así estoy sin hablar, mirando y escuchando solamente. Durante la época en la que empezó ya a trabajar como profesora de literatura, estaba por graduarse de médica, conoció a Alfredo Cáceres, que era el hermano mayor de un compañero de estudios. Bueno, se enamoraron y se casaron poco tiempo después de que ella se graduara. Se graduó en la Facultad de Medicina en noviembre de 1929, la única mujer de su generación, y comenzó su labor de doctora en medicina en el asilo Dámaso Larrañaga. El mismo año publicó el libro Las ínsulas extrañas, que tiene unos poemas tan delicados y tan preciosos. Dice Alberto Zunfelde, viste que Zunfelde fue no solamente historiador, sino que fue un gran crítico literario y es una fuente inagotable de conocimiento. En los 20 breves poemas que en 1929 ha publicado la señora Ester de Cáceres bajo el título Las ínsulas extrañas, se comulga con un alma ardiente y delicada, ungida de piedad y melancolía, que tiende a apartarse del ruido mundano y de la fiesta sensual para ir por los caminos solitarios en busca de su Dios. Esto lo escribió Alberto Zunfelde en 1930. Mirá. En los años siguientes también ejerció como médico en el Hospital Maciel y en la Intendencia de Montevideo. En 1938, los Cáceres se mudaron para el edificio del centro de Montevideo, el edificio Rex, al último piso. Hicieron un café literario. Allí hacían sus tertulias. Claro. Esa hoguera imaginaria, no, porque en el último piso no vas a hacer una hoguera real, por supuesto, ¿no? Pero esa hoguera imaginaria alrededor de la cual se narra, se cuenta, se lee, se discute sobre literatura, filosofía, religión, política, sociedad. Se armaban proyectos para atender a las personas. Es decir, era impresionante la actividad que tenían los Cáceres alrededor de su fuego imaginario en el edificio Rex. Fíjate quiénes acudían. Paco Espínola, Adolfo Pastor, el exquisitísimo pintor, uno de mis favoritos, uruguayo, Carmelo de Arzadún, Amalia Nieto, otra pintora, la hemos mencionado, sí. Impresionante. Felisberto Hernández. Mirá vos. Nuestro amado Felisberto Hernández allí iba a las tertulias de los Cáceres, a los cafés literarios. Y después Rafael Dieste, Carlos Ferreira, Jules Superville, Susana Soca, de quien también vamos a hablar, Rara Avis, tal vez uno de los más magníficos poemarios de esta época, ¿no? Juan Parra del Riego, ¿te acordás de Luz María? Sí. Giselda Sani, Enrique Casaravilla Lemos, Joaquín Torres García, a quien admiraba. No haber sido ínfimos seres imperceptibles y poder asistir a algunas de esas conversaciones, ¿no? Y habrá durado muchos años para que pase toda esa gente. Claro, por supuesto. Fueron años de tertulias, de cafés, de discusiones. Discusiones hablo en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Obvio. Donde Ester de Cáceres era la anfitriona. Entonces vos imaginate todo digamos, todo el caudal y toda la intensidad de esos intelectos que estaban allí, por supuesto, generando cosas, pero también mirando hacia afuera, mirando hacia la sociedad, no solamente aplaudiéndose entre ellos. Sí, aparte nutriéndose, por eso también la muestra de esos buenos ensayos que tenía. Claro, los ensayos son brillantes, los ensayos de Ester de Cáceres son excelentes, a mí me encantan. Tuvo gran amistad con Juana de Ibarburu. Incluso la atendió como médico, Ester de Cáceres a Juana de Ibarburu. Los planteos estéticos de Torres García le encantaban y los divulgó todos los que pudo, tanto en ensayos como en conferencias. Estamos hablando de una vanguardia. Sí. Joaquín Torres García es el creador del constructivismo pictórico, ¿no? A nivel mundial, reconocido. Y ella lo difundió muchísimo porque esa forma estética le encantaba a Ester.
Fue miembro fundacional y directora del Taller Torres García e integró varios círculos culturales como la Asociación de Amigos de León Bloy, el Centro Jacques Maritain. Como era maritanista, también buscaba la forma en que los cristianos se unificaran culturalmente para poder servir a la sociedad. Dio numerosas conferencias sobre literatura, filosofía, arte y religión. Ocupó la cátedra de Estética y Composición en la Facultad de Humanidades, Estética y Composición Literaria. Fue profesora de literatura en secundaria en el Instituto Normal, o sea, en el Magisterio, sin abandonar nunca, jamás, la medicina. Y sin abandonar jamás la literatura. De 1945 a 1948 estudió en la Sorbonne, en Francia. Así que imagínate, ¿no? Y fue agregada cultural de la Embajada de Uruguay en Washington. Y desde 1961 integró la Academia Nacional de Letras. Estuvo representando a la Academia Nacional de Letras en muchos congresos internacionales. La búsqueda espiritual de Esther de Cáceres la hizo una mujer profundamente vinculada al trabajo social. Ella, cuando estuvo en Francia, conoció a Jacques Maritain, que fue el fundador del maritanismo justamente, que vendría a ser lo que sería la democracia cristiana pura. Esther acá trabajó por el Partido Unión Cívica. El Partido Unión Cívica, junto al Partido Colorado y el Partido Nacional, son los partidos históricos. Después, desde 1971, el Frente Amplio, ¿verdad? Pero la Unión Cívica, hoy partido desaparecido, fue el partido que podríamos llamar de la Iglesia Católica. Pero los inicios de la Unión Cívica fueron demócrata cristianos, fueron maritanistas. Es decir, que nucleaban a todas aquellas personas que profesaban una religión o tenían, aunque no profesaran ninguna religión y fueran ateos, tenían los principios cristianos como principios de su vida. Bien. Entonces, Esther de Cáceres fue maritanista por eso, pero además era una idealista. Era una mujer de profunda espiritualidad. De ahí entonces que no solamente fuera, como decíamos, una católica beata, sino que era una mujer que ponía al servicio de los demás su conocimiento, como médica, como profesora, como política incluso, como miembro de la sociedad. Claro. Fue muy importante. Ella decía, mi poesía debe lo mejor de sí a los ejemplos de mis más amados creadores y de mis más amados escuchados músicos, Bach, Beethoven, los cantos gregorianos, y mi ideología con respecto a lo filosófico, lo social y lo político es absolutamente fiel a la doctrina maritanista. O sea que era una mujer que estaba bien plantada sobre sus dos pies y era, digamos, perfectamente articulaba la fe, la ciencia, la filosofía, la política y el arte. Es grandioso decir esto, ¿no? Totalmente. Porque no es común. No es común. Y en una época que la mujer no era tan protagonista. Claro tampoco, que ¿no? sí, por supuesto. Mira lo que te voy a contar. En enero de 1971 viajó a New York con una muestra retrospectiva de Torres García en el Museo Guggenheim, que es uno de los museos más importantes, ¿no? Del arte, uno de los orgullos de New York. De allí se dirigió a Galicia a visitar a Rafael Dieste, que estaba viviendo allá. Y falleció en la casa de Rafael Dieste de manera intempestiva. Por lo que el 3 de febrero habíamos dicho, de 1971. Su cuerpo fue traído hasta Uruguay, es decir, que fueron repatriados sus restos, y está sepultada en el cementerio de Maldonado. Su poesía es muy simbólica, pero la parte sensorial, la parte de las emociones, la parte de los sentidos, tiene una delicadeza, el gozo, el dolor de la vida, la devoción de su fe, y vuelvo a lo mismo, no una fe puramente litúrgica, una fe nacida desde la convicción y desde el servicio al otro. Era una mujer muy compleja intelectualmente, porque para llegar a esto, sí, sin lugar a dudas, para llegar a articular la fe, la filosofía, el arte, la ciencia y la política, es porque realmente ese cerebro y ese intelecto era prominente, ¿verdad? Sí. Entonces, hay toda una delicadeza. Decía ella, equivale a decir que esta poesía huye de la vida y alcanza emociones y las cosas vividas en su repercusión más pura, cuando ya han llegado de transformación en transformación a unirse con lo central del alma.
como que toda ella se unificó. Luis Clusó-Mortet, el músico uruguayo Luis Clusó-Mortet, musicalizó los poemas Cruz y Éxtasis de Pasión en una obra muy, muy interesante, búsquenla, de Luis Clusó-Mortet, de los poemas, entonces, Esther de Cáceres, Cruz y Éxtasis de Pasión, la obra musical. Sí, en el encuentro lo pongo al final de la columna. Me encantaría. Luis Clusó-Mortet. Fue Premio Nacional de Literatura en 1933, 1934 y 1941, Esther de Cáceres. Medalla de Oro de Remuneración Artística al conjunto de su producción por el Ministerio de Instrucción Pública de Uruguay en 1946. Dentro de sus obras poéticas, escribió muchísimo. Las ínsulas extrañas, Canción de Esther de Cáceres, Libro de la soledad, Concierto de amor, Mar en el mar, Paso en la noche, Los cantos del destierro. Dentro de los ensayos, En el crepúsculo me voy encontrando, Carlos Baferreira y la cultura uruguaya, Meditación sobre Santiago de Compostela, La flor del ceibo, Adiós a Eduardo Dieste, Lección del poeta Jules Supervielle, Lección de Jacques Maritain, Torres García contra la vorágine materialista de la época, y podemos seguir mencionando. Sí, veo que es una letra grande, sí. Mucho. Es decir, qué mujer capacitada para trabajar de una manera tan intensa. No es fácil. No es fácil. Vamos a leer algo. Por supuesto, hay que leer. Por supuesto que hay que leer. Yo los invito a que busquen en las plataformas. En las plataformas uruguayas están todas, pero además están en la plataforma Cervantes, en la Universidad de Mar del Plata, Esther de Cáceres, porque fue muy reconocida a nivel internacional. Los pianos. Bien. ¿Qué piano me recuerdan las nubes esta tarde? Lejos de acantilados en donde el mar se rompe llorando. Lejos de ciegas llamas que una mano desata para su muerte incauta, ya no eres gris espada ni violento relámpago. Las nubes me hacen dulce tu recuerdo en la tarde. Como se planta un árbol, hoy dejo sobre el mundo tu imagen. Tú eres como los pianos distantes en la tarde, no acantilado, blanda playa de seda y algas a donde mi amor llega cantando. Las lentas melodías a tu alrededor vagan como aquellas gaviotas que se acercan a un barco y le hacen una nueva quilla blanda. ¿Qué piano me recuerdan las nubes esta tarde? Tú eres como los pianos y las nubes distantes. Tú harás suave mi sueño. Tú harás suave mi sueño cuando todas mis ramas hayan sido cortadas y no quede más que una libertad sin recuerdos. Llegará tu silencio, ya mi oído no se inclina a los días ni a las noches, ya la última esperanza se me borra en tu cielo. Llegará tu silencio, mi alma sabe que un día tú harás suave mi sueño. Recuerdo de violetas. Yo estoy dentro de un mar donde los cantos viven en tinieblas extasiados. Llegan, me tocan, vagan con alguna hoja náufraga por otoños del mar suavemente llevada, y juntos reposamos sobre el gran sueño lento de las algas. No recuerdo la orilla de adiós y muerte y luces apagadas. Solo recuerdo el aire separando con sus secretos dedos mis dolientes cabellos extraviados cuando cruzábamos, el aire y yo, aire y cabellos vivos derramados, por la gran primavera de ardientes vientos arduos. Cuando nos acercábamos a una columna erguida con hiedra, con saetas, con ser encadenado, entre las casas muertas en un día de violetas, sobre cara en dolor y párpados cerrados. Todos los soñolientos seres del mar se acercan, con apacibles manos, a mis hambrientas manos. Si levanto los párpados, veo el sueño de violetas, entre tú y yo se miran desde el aire, asomadas al agua como un cielo cercano, sobre el gran mar de amor transfigurado. Bella, bellos versos, una bella métrica, una delicadeza enorme en las imágenes, la sensualidad en el sentido de los sentidos. Sí, se entiende. Los sentidos totalmente puestos, digamos, al servicio, digamos, entre comillas, de los versos, de la poesía y de la parte más profunda del alma de esta grande, polifacética y única, porque sus facetas eran todas una, Esther de Cáceres.
Bueno, así pasó entonces Esther de Cáceres por aquí por Viajar Lejos. Bueno, le dejamos ahí en pantalla los talleres literarios. Si tenés algún taller literario, mandanos, que nosotros lo vamos a estar publicando también. Y bueno, como siempre digo, pueden comunicarse con nosotros al 091 99 12 10 para presentar un libro, para charlar si quieren algún autor. Capaz que alguien me dice, ¿cuándo van a hacer este autor? ¿Cuándo van a hacer este autor? Capaz que nos olvidamos porque hay tanto para hacer. O hacer alguno claro. nuevamente, alguno que les interese, Sí, por ejemplo. Supuesto. Por supuesto. O que los chiquilines estén estudiando, tengan pruebas para hacer. Por supuesto. Encantados nosotros. Por supuesto. Bueno, gracias María por habernos acompañado. Nos reencontramos en la próxima, ¿te parece? Nos reencontramos en la próxima. Un abrazo grande para vos y para la audiencia. Un saludo muy, muy, muy apretado. Abrazo.